¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia el pecado? Piense por un momento en esta pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano hacia el pecado? ¿Debemos nosotros ser tolerantes hacia el pecado porque todos pecamos? ¿Debemos ser nosotros indiferentes hacia el pecado porque ya somos salvos? ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano hacia el pecado? ¿Cuál debe de ser tu actitud, mi actitud hacia el pecado? Nuestra actitud hacia el pecado, mis amados hermanos y hermanas, debe de ser una lucha constante. Debe de ser una lucha constante. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pecado? Porque el pecado es un enemigo. El pecado es un enemigo. Nuestra sexta y última lección en la doctrina del pecado es el cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado. Ese es el título de esta última lección. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que hablarnos al corazón. La palabra de Dios es la que tiene que hablarnos al entendimiento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pecado. Primero, tenemos que la Biblia nos habla sobre la norma para el creyente. La Biblia nos habla sobre la norma para el creyente. ¿De qué nos habla la Biblia? De la norma para el creyente. Abra su Biblia, le invito en Primera de Juan capítulo 1, versos del 5 al 7, Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 al 7, hago lectura en la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Fíjense bien, el mensaje se escucha y se anuncia. El mensaje se escucha, lo oímos y tenemos que darlo a conocer. ¿Qué tenemos que hacer? Darlo a conocer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan, ¿quién? El apóstol Juan establece la norma, o sea, la conducta. El apóstol Juan establece la norma, la conducta clara para todos los creyentes en Jesucristo. La norma, la conducta de todo creyente en Jesucristo es andar en luz. ¿Cuál debe de ser la conducta? Andar en luz. Aunque Juan, el apóstol Juan, reconoce la posibilidad del pecado. ¿Qué reconoce el apóstol Juan? La posibilidad del pecado. El estándar divino, mis amados hermanos y hermanas, es una vida santa. Ahora, no se aterrorice al escuchar la palabra vida santa. Lo que se quiere decir con esto es que se demanda del creyente una vida de entrega y de compromiso. Una vida de entrega a Dios a través de la fe en Cristo. Una vida de compromiso con Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, la norma, mis amados hermanos, no es la perfección sin error. La norma, repito, no es la perfección sin error. La norma es andar en la luz de la santidad de Dios. ¿Cuál es la norma? Andar en la luz de la santidad de Dios. ¿Cuál es la norma?
¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la luz de la santidad de Dios? A través de las Sagradas Escrituras. Tenemos que acudir a la palabra de Dios, tenemos que acudir a la Biblia para de esa manera descubrir la luz de la santidad de Dios. El creyente en Jesucristo debe de proponerse diariamente obedecer a Dios. ¿Qué debemos de proponernos? Obedecer a Dios. Diariamente. Diariamente. ¿Con qué frecuencia? Diariamente debemos de proponernos obedecer a Dios, sabiendo que el pecado no debe de ser aceptado ni normalizado. El pecado no debe de ser aceptado ni normalizado. Estamos viendo cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia el pecado? La realidad es que los creyentes en Jesucristo contamos con algunos enemigos. ¿Con qué contamos? Con algunos enemigos. Vamos a hablar entonces, en segundo lugar, de los enemigos del creyente. De los enemigos del creyente. ¿De qué vamos a hablar? De los enemigos del creyente. Vamos a hablar de los enemigos que tenemos todos los creyentes. El primer enemigo, el mundo. El primer enemigo, el mundo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Qué pasa? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece para siempre? ¿Quién permanece para siempre? Cuando se habla del mundo, mis amados hermanos y hermanas, se habla del sistema de valores del mundo que es contrario a Dios. Los deseos. Hoy esta palabra podríamos asociarla con sueños. Atrévete a soñar. Sueña en grande. Persigue tus sueños. Los deseos de la carne. Otro valor que es contrario a Dios es la vanagloria de la vida. Robarnos nosotros la gloria que Dios se merece, por cualquiera sea el logro que hayamos alcanzado. Y el último valor que quiero mencionar que se opone a Dios es el orgullo. El mundo presenta una influencia sutil. ¿Qué clase de influencia? Sutil y persistente para alejarnos de Dios. ¿Cuál es la intención del mundo? Alejarnos de Dios. ¿Cuál es la intención del mundo? Tenemos que, en nuestra defensa contra la falsificación del mundo, tenemos que en nuestra defensa contra la falsificación del mundo, hay que ponerse la armadura de Dios. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 6, versos del 13 al 18. Si usted verdaderamente quiere defenderse contra este enemigo, el mundo, y todo lo que este enemigo representa, usted tiene que vestirse con la armadura de Dios. ¿Con qué tiene que vestirse? Con la armadura de Dios. ¿Qué tan familiarizado está usted con la armadura de Dios? ¿Podría usted decir, yo estoy completamente familiarizado con la armadura de Dios? O usted podría decir,
tengo cierto conocimiento, pero se me olvidan algunas de las cosas con las cuales cuento para defenderme contra este enemigo que es el mundo. Miren, es importante, ¿qué es? Es importante que estemos completamente familiarizados con Efesios 6, 13 al 18, para que de esa manera hagamos uso apropiado de la armadura de Dios. El apóstol Juan en Primera de Juan 5, del 4 al 5, Primera de Juan 5, 4 al 5, dice que nuestra fe vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Si queremos hacerle frente a este enemigo, a su sistema, tenemos nosotros que perseverar. Tenemos que perseverar en la fe de Cristo. Otro enemigo es la carne. El siguiente enemigo que quiero hacer mención es la carne. ¿Cuál es el siguiente enemigo? Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, 17. Vaya ahí en su Biblia, por favor, para que hagamos lectura a Gálatas 5, 17. ¿Estamos ahí? Leo de la palabra de Dios, Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La naturaleza pecaminosa lucha contra el espíritu. ¿Qué hace la naturaleza pecaminosa? Lucha contra el espíritu. La carne es esa naturaleza pecaminosa. La carne es esa voluntad que pretende rebelarse en contra de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios, en contra de la dirección de Dios, en contra de la palabra de Dios. Esa es la carne. No podemos confiar en nuestros deseos naturales. ¿En qué no podemos confiar? En nuestros deseos naturales. Debemos crucificar. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? La carne con sus pasiones y deseos. El siguiente enemigo al que quiero hacer mención es el diablo. El diablo. ¿Cuál es el siguiente enemigo? El diablo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Primera de Pedro 5, 8. Leo de la palabra de Dios. Síganme en la lectura, por favor. Espero que usted ya haya rápidamente llegado a Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Ahí en su Biblia o en su celular. No importa dónde. Lo importante es que usted me esté siguiendo en la lectura de los versículos bíblicos. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Leo de la palabra de Dios. Sed sobrios. ¿Cómo debemos de ser? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro adversario. Si usted puede, subraya la palabra adversario en su Biblia. Esta descripción que se nos está dando del diablo es importantísima, porque aquí no se nos está diciendo que el diablo es nuestro mejor amigo. ¿Usted entiende el significado de la palabra adversario? Adversario es aquel quien se le opone, aquel quien se le enfrenta, aquel quien le resiste. Adversario es nuestro enemigo. Eso es lo que la palabra adversario quiere decir. La palabra adversario quiere decir enemigo. ¿Qué quiere decir la palabra adversario? Enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás. ¿Quién? Satanás. Miren, Satanás no es producto de la imaginación de un borracho. Satanás no es producto de la imaginación de un drogadicto. Satanás no es producto de alguien que estaba fumando mota. Satanás es un ser real. ¿Quién es Satanás? Es un ser real. No podemos quedarnos simple y sencillamente en el hecho de que Satanás es un título. Ese no es su nombre verdadero. Si quiere, llamémosle Lucifer.
Lo importante aquí, mis amados hermanos y hermanas, es que este ser busca activamente hacer caer al creyente en Jesucristo. ¿Qué es lo que él busca? Hacernos caer. Satanás busca activamente hacer caer a todo creyente en Jesucristo. No a algunos. No a los más espirituales, como algunos dicen por ahí. No, a ti ya el diablo ni se molesta contigo, porque ya te tiene. Esa es una falacia. Ese es un error. Hablar de esa manera es un error. Satanás no se cansa. Su meta es destruirle. Su meta es robarle, saquearle. Su meta es matarle. Entonces Satanás anda detrás de todos los creyentes en Cristo. El enemigo espiritual es real. ¿Cómo es el enemigo espiritual? Dígale al que está al lado suyo, el enemigo espiritual es real. Debemos resistirlo firmes en la fe de Cristo, agarrados de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué debemos de agarrarnos? De la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿De qué debemos de agarrarnos? Entonces estemos alertas. ¿Cómo debemos de estar? Alertas. Estemos despiertos. Estemos vigilantes. Vestidos con toda la armadura de Dios. Repito, Efesios 6, 13 al 18. Familiarícese para que de esa manera hagamos uso apropiado de todas las piezas de la armadura de Dios. El pecado no es algo que pasa desapercibido para Dios, mis amados hermanos. Dios juzga el pecado. ¿Qué hace Dios con el pecado? Él lo juzga. Veamos cómo Dios trata con el pecado. ¿Saben cómo Dios trata con el pecado? Dios sanciona el pecado. Eso quiere decir que Dios penaliza el pecado. Entonces hablemos de las sanciones por los pecados. Primero, las sanciones por el pecado para el no creyente. Las sanciones por los pecados para el no creyente. Romanos capítulo 6, verso 23, rápidamente ahí en su Biblia, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, escribe el apóstol Pablo, leo de la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. Pero pongamos atención, que el pecado se penaliza con la muerte. ¿Cómo se penaliza el pecado? Con la muerte. La consecuencia del pecado no perdonado es la condenación eterna. Dios tiene que condenar al pecador que no ha buscado el perdón a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Ahora hablemos de las sanciones por los pecados, para el creyente que peca. Las sanciones por el pecado para el creyente que peca. Hebreos capítulo 12, verso 6. Sanciones por el pecado para el creyente que peca. Leo de la palabra de Dios. ¿Estamos todos ahí? Hebreos 12, 6. Leo. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Qué hace el Señor con los que él ama? Los disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor disciplina a sus hijos. ¿Es usted un hijo de Dios? Y ha pecado contra Dios, ha ofendido gravemente a Dios. Mi hermano, mi hermana, sin arrepentimiento, Dios se va a ocupar en aplicar su disciplina. El pecado, mis amados hermanos y hermanas, trae pérdida de gozo. ¿Qué trae el pecado?
pérdida de gozo. El pecado no solamente nos trae la pérdida de gozo, nos trae la pérdida de la comunión con Dios. No perdemos la salvación, pero sí perdemos nuestra comunión con Dios. Y el pecado trae corrección divina. ¿Qué trae el pecado? Corrección divina. Hablemos, mis amados hermanos, en este momento de las sanciones por los pecados para el creyente que peca habitualmente. El creyente que peca habitualmente. Primera de Juan 3, 6 al 9. Rápidamente ahí en su Biblia. Primera de Juan 3, 6, 9. Haga este ejercicio porque en un par de semanas a mí me gustaría que estemos leyendo de entre ustedes en lugar de yo estar haciendo la lectura de todos estos pasajes. Así que ejercitémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Primera de Juan 3, 6 al 9. Leo de la palabra de Dios. Espero que usted ya esté ahí. Sígame por favor en la lectura. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, circula la palabra practica. El que practica el pecado, ¿sí? Una cosa es practicar accidentalmente, por decirlo de esa manera, a pecar intencionalmente. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo, y constantemente, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quien practica el pecado no ha visto a Dios ni le ha conocido, escribe el apóstol Juan. La vida cristiana genuina, mis amados hermanos y hermanas, no puede coexistir con un estilo de vida pecaminoso. Entonces, examinemos nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Examinemos nuestra vida. Examinemos nuestra vida para ver si hay un patrón de pecado sin arrepentimiento. Examínese. Examínese. ¿Qué hay que hacer? Para ver si hay un patrón de pecado sin arrepentimiento. Debemos evaluar si realmente somos salvos. ¿Qué debemos de evaluar? Si realmente somos salvos. Es algo que amerita que lo evaluemos. Entonces vamos a evaluar si nos estamos arrepintiendo, si estamos abandonando ese pecado y si somos salvos. He confiado en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. He nacido de nuevo. Soy hijo de Dios. Hay evidencias de que soy hijo de Dios. Las tiene que haber. Las tiene que haber. Usted tiene que saber que hay evidencias. ¿Cómo está usted en su amor? ¿Cómo estaba usted en su amor antes de Cristo? ¿Cómo está usted en su amor después de Cristo? ¿Cómo está usted en su paciencia antes de Cristo, después de Cristo? ¿Cómo está usted en su gozo antes de Cristo, después de Cristo? ¿Cómo era usted antes de Cristo? ¿Era usted una persona confiable, amable? ¿Cómo está usted ahora en esa área después de Cristo? Entonces tenemos que examinarnos y tenemos que hacernos una serie de preguntas. Usando la palabra de Dios. ¿Qué vamos a usar? La palabra. Por eso el diablo, se los he venido diciendo, por eso el diablo nos cansa. Nos cansa. ¿Qué hace el diablo? Nos cansa para que no leamos la Biblia. No solamente nos cansa, nos distrae. Estoy cansado, no voy a leer hoy. Mejor me pongo a ver televisión. O cualquier babosada en el celular. Cualquier tontera. Así estamos. El diablo haciendo su cosa para que usted siga en las mismas como el puerquito y no se examine.
Eso, examinémonos. ¿Qué tenemos que hacer? Examinarnos nos lleva a tomar medidas preventivas contra el pecado. Examinarnos nos lleva a tomar medidas preventivas contra el pecado. ¿A qué nos lleva a examinarnos? A tomar medidas preventivas contra el pecado. ¿A qué nos lleva a examinarnos? Las medidas preventivas contra el pecado. Primero, la primera medida preventiva en contra del pecado, la palabra de Dios. ¿Cuál es la primera medida preventiva? La palabra de Dios. Salmos 119, verso 11. Salmos 119, verso 11. ¿Cuál es el pasaje? Leo de la palabra de Dios. Búsquelo ahí en su Biblia. Vamos, ándale, como dice Espíritu González. Salmo 119, verso 11. Leo de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué guardaba el salmista en su corazón? Sus dichos. La palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ay, pastor, fíjense que ya no sé qué hacer con este pecado. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Esa es la primera medida preventiva. Si has estado pecando y dale, y has estado patinando en el fango ahí, es porque no estás guardando la palabra de Dios en tu corazón. Estoy leyendo, pastor. ¿Y cómo te va a memorizarla? ¿Cómo te va a meditar en ella? La Escritura nos da dirección y fortaleza para resistir. ¿Qué nos da la Escritura? Dirección y fortaleza para resistir. ¿Qué nos da la Escritura? Dirección y fortaleza para resistir. La segunda medida preventiva en contra del pecado, la intercesión de Cristo. La intercesión de Cristo. ¿Cuál es la segunda medida preventiva? Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Leo de la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, qué cariñoso era Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué se escribió la Biblia? ¿Se da cuenta la importancia de leer la palabra de Dios? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos para con el Padre? Abogado. Jesús intercede por nosotros constantemente. ¿Con qué frecuencia intercede Jesús por nosotros? Constantemente. Voy a mencionar una última medida preventiva en contra del pecado, y es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, Pablo escribe: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí tenemos dos responsabilidades. ¿Qué tenemos aquí en Gálatas 5:16? Dos responsabilidades. La primera responsabilidad es que vivamos en el Espíritu. Que busquemos vivir bajo la sujeción del Espíritu Santo. Que busquemos vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Que busquemos vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y la segunda responsabilidad que tenemos es no darle lugar a los deseos pecaminosos. No darle lugar a nuestros deseos carnales. A esos deseos que nos alejan de Dios. A esos deseos que nos separan de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos guía y capacita para vivir en victoria. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía y capacita para vivir en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? No los oigo. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Entonces, usemos los medios de la gracia, mis amados hermanos. Los medios de la gracia son la palabra de Dios. Leamos la Biblia. Oremos, permanezcamos en comunión constante con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Permanezcamos en comunión con otros creyentes.
permanezcamos en obediencia al Espíritu Santo. Esto, mis amados hermanos, nos puede ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Quiero hablar del remedio para los pecados. El remedio para los pecados, Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Leo de la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Confesar. Podemos confesar si nos hemos examinado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Fíjense bien, no estamos leyendo ahí que Él es fiel y justo para condenar. No sé de dónde sacamos la idea de que si pecamos contra Dios, tenemos que alejarnos de Él, porque ya fallamos. ¿Saben? Esa actitud es predominante en nosotros cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando hemos olvidado la palabra de Dios. ¿Saben cuándo olvidamos la palabra de Dios? Cuando no la estamos leyendo. ¿Cuándo olvidamos la palabra de Dios? Cuando no la estamos leyendo. Tenemos que leerla, tenemos que estar constantemente leyéndola para de esa manera ser recordados. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, ¿de dónde? ¿Por qué alejarse? ¿Por qué apartarse? El perdón está disponible para el creyente arrepentido. ¿Qué está disponible para el creyente arrepentido? El perdón. No encubras tu pecado, mi amado hermano, mi amada hermana. Confiésalo a Dios hoy mismo y recibe el perdón y la restauración. ¿Qué va a recibir? Perdón y restauración. Esto es formidable. Dios nos ofrece perdón y restauración cuando confesamos nuestro pecado. El creyente, mis amados hermanos, no vive esclavizado al pecado, pero tampoco puede ignorarlo. Mientras caminamos con Cristo, el pecado es una amenaza real. ¿Qué es el pecado? Pero hay gracia. Pero hay gracia. Diga al que está al lado suyo, pero hay gracia. Hay poder y hay victoria en Jesús. Quiero hacer un resumen de esta sexta y última lección. La norma para todo creyente. La norma para todo creyente es andar en su luz. La norma para todo creyente es andar en su luz. ¿Cuál es la norma para todo creyente? ¿Andas en su luz? Tenemos enemigos. Tenemos enemigos. El mundo, la carne, el diablo. Esos son nuestros enemigos que nos llevan a pecar y a ofender gravemente a Dios. Y el pecado tiene sanciones. ¿Qué tiene el pecado? Hay consecuencias. Y estas consecuencias son reales. Ahora podemos tomar medidas preventivas en contra del pecado. Hagámonos un compromiso serio a la lectura de la palabra de Dios. Hagámonos un compromiso serio a mantenernos en nuestra comunión con Dios para de esa manera recibir el beneficio de la intercesión de Cristo. Y vivamos en sujeción y a la guía del Espíritu Santo de Dios. El remedio para el pecado, mis amados hermanos y hermanas, no es alejarnos de Dios. El remedio para el pecado es la confesión, esperando recibir la gracia y el perdón de Dios. ¿Estás viviendo como creyente en Cristo una vida vigilante contra el pecado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás usando los recursos que Dios ha provisto? Hoy es el día, mi amado hermano y hermana, para renovar su compromiso de vivir en santidad. Hoy es el día para renovar el compromiso de vivir a la luz de la santidad de Dios. Si usted no es creyente, la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo murió por sus pecados, murió por tus pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Si te arrepientes
y pones tu confianza en Él, serás salvado, serás perdonado. Venga hoy a Cristo, mi amigo, confiésele a Él sus pecados y entregue su vida a Él. Él le perdonará y le dará vida nueva. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y tengamos un momento de oración. Ojos cerrados.